6 de la tarde con 12 minutos, los agentes de Chile y Bolivia se reunieron este jueves en la Corte Internacional de Justicia de La Haya para determinar los plazos de la demanda impuesta por nuestro país por el uso de las aguas del río Silala. Queremos ahondar en este y otros temas que están pasando hoy día, especialmente en Europa. Para eso nos acompaña Paulina Astroza, abogada especialista en Relaciones Internacionales y Política Europea de la Universidad de Concepción. Paulina, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Paulina, ¿qué es lo que está demandando Chile ante la Corte de La Haya a Bolivia? ¿Cuál es el objeto de la demanda? ¿Qué estamos pidiendo? A ver, en la presentación que hizo Chile el día 6 de junio pasado, se establece claramente las peticiones, qué es lo que nosotros demandamos. Y existen 5 puntos, y el primero es el fundamental porque esa es la base principal de los otros que derivan de él. Nosotros le estamos pidiendo a la Corte que declare que el Silala es un curso de agua internacional y que por lo tanto debe ser regido por el derecho internacional consuetudinario. Y derivado de eso, evidentemente vienen los otros puntos que son las consecuencias, y dentro de las cuales está que nos corresponde a ambas partes, que somos los que compartimos este río internacional, de hacer un uso razonable y equitativo. Por lo tanto, la base principal es esta declaración que le pedimos a la Corte, porque es justamente lo que hoy día Bolivia está poniendo en duda al señalar que se trataría de un curso de agua nacional y que por lo tanto solamente se aplicaría la legislación de Bolivia. Y eso es lo que Chile quiere, que la Corte efectivamente diga lo que nosotros estimamos que es. Ahora, en la presentación de esta demanda, la gente dijo que era bastante claro y cómo también demostrarlo ante la Corte, que eran pruebas bastante evidentes, que hay mapas, que hay estudios hídricos, que hay toda una sucesión de estudios que Bolivia no ha presentado nunca. Sin embargo, Bolivia argumenta que se ha hecho estudios, no los conocemos, pero además dice que al explotar este tren que va de Antofagasta a La Paz, se hizo una detonación que cambió este curso de agua y que lo terminó convirtiendo en río y que por la pendiente baja hacia Chile. ¿Cómo se puede demostrar que eso efectivamente ocurrió o no ocurrió? Ahora, efectivamente, aquí lo que es importante, como yo te decía, es este carácter de curso de agua internacional. Y para que sea un curso de agua internacional es que atraviesa la frontera o cruza la frontera naturalmente. Y lo que Chile ha preparado durante muchísimo tiempo, y se cuenta con el material suficiente, con todos los aspectos técnicos, para probar que este curso de agua naturalmente corre hacia nuestro territorio, lo que le da el carácter de internacional y por lo tanto se aplica la legislación internacional. Por lo tanto, todo el aspecto técnico que va a ser fundamental en este juicio, a diferencia de los otros juicios que hemos tenido, va a ser probarle al tribunal que esto ocurre naturalmente por una serie de aportes de peritos entendidos en la materia que convenzan al tribunal que efectivamente esto es así y que no es producto de intervención humana, que no es producto de que Chile haya hecho algo, sino que es por la naturaleza. Bueno, llama la atención también en esta situación y también frente a lo que anunció Bolivia frente al río Lauca, lo que decía Ramiro Bretón, que es más bien el artífice de la otra demanda, que es la demanda por la obligación de negociar con resultados. Él decía, mejor siéntense a conversar. O sea, cuando el abogado, que es artífice de una demanda tan fuerte como la primera, cuando dice siéntese a conversar es porque básicamente ve que su representado no tiene muchas posibilidades de obtener éxito. ¿Podemos leerlo de esa manera? Podemos leerlo de esa manera porque creo que, a ver, lo que pasa es que en los ríos internacionales la regla es justamente que hay un uso equitativo de las partes y esto se rige por normas del derecho internacional de larga data. Normalmente los estados lo que hacen es regular los ríos internacionales a través de acuerdos internacionales. Acuerdos bilaterales, trilaterales, dependiendo de la cantidad de estados por los cuales el curso de agua pase. Es lo que ocurre en Europa, por ejemplo. ¿Y ese acuerdo nunca existió? Nosotros no tenemos un acuerdo bilateral que regule este uso y por eso que entra a regir el derecho internacional consuetudinario. Tampoco se nos aplica una Convención de Naciones Unidas del año 97 porque ambas partes no somos signatarios de ella, no hemos ratificado este instrumento, por lo tanto se le aplica a aquellos que son parte, que Chile no lo es. Pero esa convención sí es importante porque si bien nosotros no la podemos invocar como tratado, tiene los principios que el derecho internacional fluvial ha establecido durante años,
la verdad, cientos de años, y que son estas normas que nos favorecen y que explican claramente que nosotros tenemos derecho a utilizar estos recursos y a tener esto que se llama el principio del uso equitativo y razonable de las aguas. Ahora, Paulina, y para cerrar el tema del SILALA Chile-Bolivia, porque tenemos otro muy importante que analizar. Hoy día se reunieron los agentes de Chile y Bolivia, se reunieron con el secretario de la Corte de Justicia. ¿Cómo se ven los plazos y cuándo vamos a conocer finalmente cuándo Chile tiene que hacer su presentación, presentar la memoria, Bolivia la contramemoria y todo lo que ya conocemos a través de todas las litigaciones que hemos tenido en el último tiempo? ¿Cómo viene el calendario? La reunión de hoy día está establecida incluso en el reglamento de la Corte Internacional, en que efectivamente los agentes de las partes se reúnen para ponerse de acuerdo en algunos aspectos. Estos son aspectos procesales y evidentemente aquí hay plazos que lo que tenemos que esperar ahora es que la Corte dicte una resolución y en el cual se nos notifique cuáles van a ser las fechas que en definitiva quedarán para la presentación de los instrumentos. Lo que corresponde es, por lo tanto, esperar que nos diga cuándo Chile deberá presentar su memoria, que es el argumento ya central que va a completar esto, la contramemoria de Bolivia, si es que va a haber dúplica o réplica, y después, evidentemente, nosotros tenemos que cumplir con esos plazos y preparar la presentación final. Los alegatos, muy bien. Bueno, nos queda largo recorrido todavía en La Haya, pero hoy día ocurrió una cosa que es bastante importante en Europa, muy importante, que es que Gran Bretaña, el Reino Unido, está votando si permanece o si se sale de la Unión Europea. Es la primera vez que uno de los Estados miembros realiza un referéndum así. No es cualquier miembro, es un miembro bastante importante y hasta ahora, Paulina, lo que dicen las encuestas, las encuestas a boca de urna, es que el 52% está por quedarse en la Unión Europea, el 48% por dejarla. Es un resultado bastante estrecho. ¿Qué significa que Gran Bretaña termine saliendo o quedándose? ¿Cuáles son las implicancias de esta votación y de este referéndum? A ver, la primera es una implicancia política muy grande, porque tal como tú señalas, sería la primera vez que un Estado de la Unión Europea se retira y se sale del bloque. Lo que había ocurrido antes, el año 85, fue algo muy pequeño, que fue una parte del territorio de un Estado, que es Groenlandia, que pertenecía a Dinamarca, que por referéndum se retiró, pero no era un Estado, por lo tanto sería la primera vez. Hasta este momento la Unión Europea se había ampliado. Había pasado de 6 estados en los años 50 a los 28 estados que son ahora. Por lo tanto, como mensaje político sería muy fuerte que un estado se salga por voluntad propia, unilateralmente, y además de la importancia y el peso que tiene el Reino Unido. Desde el punto de vista económico es claro, sobre todo para el caso del Reino Unido, porque ellos dejarían de ser parte del mercado interior, que es algo que a ellos les gusta mucho, pero que sin embargo les implicaría salir de este mercado. Van a tener que entrar en un proceso largo de negociación con el resto de los 27 países y en el cual tendrían primero que negociar la salida, porque pese a que el Reino Unido no está totalmente o no completamente es parte de la Unión Europea por ciertos aspectos que han quedado fuera, pero sí en muchos aspectos en el cual tendrían que desandar ese camino. Ahora, esto es lo que significa si saliera Gran Bretaña de la Unión Europea, es que todo el acuerdo comercial que rige para los 28 países no rige, se tendría que negociar, como tú bien dices, acuerdos comerciales con cada uno de los 27 países restantes, se cierran las fronteras, también queda excluida de Schengen, no hay libre tránsito y eso es uno de los temas que tal vez genera mayor, complacencia entre la gente, entre los británicos, o mayor, una razón poderosa por la que están votando la salida de la Unión Europea, porque no quieren más inmigrantes. ¿Cuánto están pesando los inmigrantes en esta decisión? Muchísimo. Yo creo que cada vez que hay un referéndum hay como preguntas no expresadas en el referéndum y que la gente termina contestando no necesariamente lo que se le pregunta. Y el debate de la inmigración ha sido un tremendo tema que ha sido muy manipulado también, el cual ha sido muy manejado en cuanto a las cifras y en cuanto a los alcances. Porque por un lado se habla de la inmigración en el Reino Unido, pero la inmigración del Reino Unido tiene dos factores. Uno son los inmigrantes que son de los países que son de la Unión Europea y que efectivamente el Reino Unido debe aceptarlos porque son las reglas del mercado único al cual él pertenece por ser parte de la Unión. Pero por otra parte están los inmigrantes que no son de los países de la Unión Europea.
terceros estados, como un chileno, por ejemplo. Y en ese caso, el Reino Unido ha seguido, como todos los estados de la Unión Europea, manteniendo el control, porque eso no se ha cedido a la Unión Europea. Por lo tanto, ellos, estando dentro o fuera de la Unión, han tenido el control de decir a quiénes aceptan, en qué condiciones los aceptan. Entonces se ha mezclado mucho el tema. Y respecto al Tratado de Schengen, ellos no son parte totalmente del área de Schengen, ellos tienen controles fronterizos y cuando uno va, tratándose de los miembros de la Unión Europea, evidentemente pasan, pero cuando uno es de un tercer estado, hay controles y el Reino Unido todavía tiene eso, incluso siendo parte de la Unión. Por lo tanto, se han mezclado mucho los temas y sí es cierto que hay un tema de que la inmigración ha llevado a muchos a pronunciarse por salirse de la Unión, porque le echan la culpa a la Unión cuando realmente no es así. Ahora, Paulina, ¿cuáles serían los efectos para Chile, pensando en que Chile tiene acuerdos comerciales con la Unión Europea? ¿Qué pasa si definitivamente gana el salirse de la Unión Europea? A ver, según lo que dice el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que es el que regula esta materia, vamos a tener que esperar primero que negocie con la Unión Europea la salida, luego vamos a tener que esperar que el Reino Unido negocie cómo va a seguir sus futuras relaciones con Europa y luego con tercero estado. Y nosotros somos tercero estado, por el cual el Tratado de Asociación durante todo este tiempo, que serían 2 años, se seguiría aplicando, pero posteriormente al salirse, al producirse realmente el Brexit, ya no sería parte del Tratado de Asociación y nosotros tendríamos que renegociar nuestra relación directa, bilateral, con un Estado que ya no es parte de la Unión y por lo tanto sería un tratado entre el Reino Unido y Chile. Ahora, esto va a ser un resultado estrecho, sin embargo, todo, incluso cómo habían reaccionado las bolsas, indican que sí se van a quedar dentro de la Unión Europea, pero ¿se van a quedar dentro de la misma Unión Europea? ¿La Unión Europea puede mantener el statu quo que tiene? ¿Va a haber otros países que también se planteen lo mismo? ¿Nos salimos o no nos salimos? ¿Qué viene a partir de esto? A ver, lo primero, si llega a ganar el mantenerse en la Unión Europea, lo primero que va a tener que hacer el Reino Unido va a ser nuevamente sentarse con sus socios, porque en el mes de febrero ellos negociaron un acuerdo político por el cual cedieron y aceptaron ciertas condiciones que van a cambiar un poco la relación entre el Reino Unido y los países de la Unión Europea. Y eso tendrán que hacerlo ahora. Y hay algunos que tienen que ver justamente con inmigración y que es muy criticado este tipo de nueva excepción que se le está dando al Reino Unido. Eso por una parte. Y por otro lado, evidentemente que va a haber, y ya están los discursos, sobre todo de los partidos nacionalistas, eurófobos, que están planteando que también se realicen referéndum en sus países y les pregunten a ellos si quieren seguir o no perteneciendo a la Unión Europea. Ahora, es muy importante para el equilibrio de la Unión Europea entre los 28 países que hay, que permanezca Inglaterra dentro de ellos, porque hay países que dicen, si sale el Reino Unido, Alemania, por ejemplo, pasaría a tener una hegemonía importantísima, luego vendría Francia, por lo tanto no es menor para ninguno de los países de la Unión que salga el Reino Unido, eso por una parte. Y lo otro es que, lo que te decía, ya no va a ser la misma Unión Europea. No, yo creo que no va a ser la misma Unión Europea y ya no está siendo la misma Unión Europea, primero por eso que tiene que negociar con el Reino Unido, que no le va a gustar mucho tampoco a otros estados. Y segundo, que la Unión Europea está hoy día enfrentando una serie de crisis que evidentemente la tienen que llevar a replantearse su modelo de organización. Hay una serie de críticas que tienen sentido, que no solo se están dando al interior del Reino Unido, sino también en el resto de los países, porque se está viendo que está siendo inoperante en algunos casos al momento de afrontar ciertas crisis y por otro lado esa cercanía con la ciudadanía que se le critica tanto también viene desde hace mucho tiempo y la Unión tiene que darse cuenta que por un lado necesita reforzar ciertos aspectos y por otro lado tiene que tener una mayor cercanía con sus propios ciudadanos europeos. Ahora, me llama la atención porque la estimación de los votantes está en el 80%, ha ido muchísima gente a votar. A esta hora la libra esterlina se mantiene en su máximo sobre el dólar. Y vamos a saber los resultados finales a las 2 de la mañana, hora chilena, 7 de la mañana, hora ya europea. Así que bueno, vamos a tener que esperar con todas estas interrogantes sobre qué es lo que va a pasar mañana, porque
se quede o salga, va a ser a partir de mañana una unión distinta que se va a tener que plantear otros desafíos. Paulina, muchísimas gracias por estar con nosotros explicándonos la importancia de lo que se está jugando hoy el Reino Unido, no solo el Reino Unido, sino que la Unión Europea completa y nosotros también de pasadita. Así que muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes.